Entendemos también que Él es perfecto, que Dios es recto, Dios es verdadero. No hay engaño en Él. Imagínense, hermanos, cuando vamos conociendo, cuando escuché del Señor y le empecé a conocer y me enseñaban los profesores de instituto bíblico, de curso bíblico, me enseñaban esto, por ejemplo, que Dios no se equivoca nunca y jamás se va a equivocar. Qué difícil de entender es eso para personas que todo el tiempo se equivocan. Y vemos equivocación todo el tiempo entre nosotros. Pero qué bueno es también que podemos tener a un Dios que nunca se equivoca y nunca se va a equivocar. ¿Por qué? Porque ahí la iglesia puede descansar en el Señor. Dijimos que Él es justo y recto. Él es justo y recto. Eso dice en Deuteronomio 32:4, por ejemplo, que Él es justo y recto. Más o menos lo que extraje de ese versículo, ¿verdad? La idea central, que Él es justo y recto. También que es un Dios fiel, es recto, es justo, es apartado del mal, es apartado del mal. Si es santo, recto y justo, por lo tanto, Dios no puede soportar el pecado. Dios no puede soportar la maldad. Es como que Dios esté aquí en su trono y delante de Él no puede haber ninguna mancha de pecado. No puede haber. Ese es el estándar básico para arriba. Imagínense. Es el estándar que pide Dios para estar delante de Él. En Efesios declara que la iglesia es pura y sin mancha. Imagínense, hermanos. Dios nos declara a nosotros puros y sin mancha. Pero para declararnos puros y sin mancha, alguien tuvo que pagar un altísimo costo. Alguien tuvo que pagar por nosotros para que estemos en la presencia de Dios hoy, santos, puros y sin manchas delante de Él. Es difícil de entender. También dice la Biblia que Dios ama la justicia y aborrece la maldad. No como nosotros, ¿verdad? Nosotros amamos la justicia y a veces también amamos la maldad. O a veces odiamos la maldad, pero también odiamos la justicia. Con Dios no pasa eso. Dios solamente tiene esta opinión. Ama la justicia y descarta por completo cualquier maldad. La rechaza. No puede haber engaño en su presencia. No puede haber pecado en su presencia. Eso es más o menos un resumen de su carácter. En el huerto del Edén se cometió un pecado. Y hasta los niños saben eso porque en la escuela dominical se enseña. En el huerto del Edén hubo una transgresión. Se desobedeció a Dios. Y pareciera ser que en la lectura de Génesis 3 leemos y minimizamos las consecuencias. O sea, en la primera lectura no nos impresionamos de las consecuencias. Pero hoy mirando a nuestro alrededor, mirando a nuestro corazón, mirando los crímenes que se cometen, mirando la conducta del hombre, mirando de cómo está la sociedad hoy, vemos las consecuencias de aquella desobediencia, que la seguimos pagando, la seguimos pagando. Las consecuencias van a ser siempre hasta el día de la eternidad, hasta los tiempos de la eternidad. Siempre va a haber consecuencias por el pecado de Adán. Hubo desobediencia a Dios, hubo desobediencia a Dios. Y Dios es un Dios fiel, es un Dios que advierte. Dice en Génesis 2 que Él había advertido al hombre de disfrutar y de comer de todo el árbol que está en el huerto. Tenían la gran bendición, el hombre tenía una gran bendición. El hombre tenía dominio, el hombre dominaba el mundo.
El hombre dominaba a los animales, imagínense. Era autoridad, tenía la autoridad delegada de Dios. También le dio el don de la fructificación y la multiplicación. Multiplíquense. Creen, hagan familias. Esa era la idea. Vivan para mí. Disfruten. Disfruten del huerto que les di. Imagínense, hermanos. Aguas puras, cristalinas, que hoy ya no tenemos. La vegetación, el alimento perfecto, la salud perfecta, el clima perfecto, el ambiente perfecto. Y vino la advertencia de Dios diciendo: de todo árbol podrán comer, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no podrán comer. Porque el día que lo hicieren, ciertamente morirán. Hubo una advertencia. Y deliberadamente, engañados por el diablo, sucedió lo que sucedió. Prefirieron hacer su propia voluntad, transgredir, rebelarse contra Dios. No midieron las consecuencias, pero las consecuencias vinieron. De ahí comienza la historia de la redención. Esa desobediencia trajo consecuencias nefastas para el hombre y la tierra misma. Dice en Génesis 3 que hubo un castigo para el diablo, hubo un castigo para el hombre, hubo un castigo para Eva y hubo un castigo para la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Qué impresionante, ¿verdad? Dice en Habacuc 1:13, le voy a leer: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Me gustó este versículo. Muy limpio eres, tus ojos son muy limpios. Los ojos de Dios son puros. Muy limpio es para ver el mal. Nosotros hoy podemos ver el bien, pero también vemos el mal. Y muchas veces aceptamos ese mal. En cambio, Dios no lo tolera, no lo soporta, no puede ver la injusticia, no puede ver el mal. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Si Dios es justo y recto y no soporta la maldad y la castiga, entonces la pregunta es: ¿cómo puede el hombre pecador presentarse ante Dios? ¿Cómo podemos hoy entonces presentarnos ante el Señor? Otra pregunta, entonces, ¿cómo Dios, un Dios santo y justo, puede hablarnos? Puede tener, no solo hablarnos, puede tener intimidad con nosotros, puede tener comunión con nosotros. Eso te debe maravillar. ¿Cómo es que Dios se atrevió, por decirlo así, a acercarse a hombres pecadores? ¿Cómo es que Dios quiso, por iniciativa propia, acercarse, redimirnos, amarnos y no solo eso, compartir el cielo con Cristo? Compartir su morada. No es solamente perdón que hemos recibido, sino que hemos recibido todo de Dios. Su perdón y su bondad. Su perdón y su amor. Su perdón y su protección. Dice en Romanos 3, versículo 21 en adelante, vamos a desarrollar este pasaje. La justicia es por medio de la fe. Dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Vamos a ver, hermanos, cómo Dios ha justificado al hombre. Vimos un poco de cómo es Dios y su carácter santo, su carácter puro, su carácter recto. También debemos ver y observar cómo es el hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo quedó el hombre después de la caída? ¿Cómo es su naturaleza? Nosotros decimos, el hombre tiene la naturaleza caída, pero también debemos desarrollar las características de la naturaleza caída. Fíjense en el contexto, pasajes más atrás, vamos a ver Romanos 3, 10 al 12. 10 al 12, habla de la condición del hombre, la corrupción y la condición del hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Adán y Eva vivían justos delante de Dios, eran rectos y perfectos. Fíjense el panorama después de la caída, no hay justo ni aun uno. Entonces se sobreentiende que el pecado de Adán y Eva afectó al mundo entero. Cuando nazcan tus hijos, a los que están esperando sus hijos, o en el futuro se van a casar, van a tener hijos, también va a venir con ese problema. Va a venir con ese problema. Tampoco será justo delante de Dios. Tampoco será justo delante de Dios. Y va a necesitar un Señor y Salvador. Tu hijo lo va a necesitar. Porque la salvación es personal. La salvación es individual. Y también las consecuencias de la caída la han recibido tus futuros hijos también. Por eso dice aquí, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Adán y Eva entendían perfectamente la voluntad de Dios, le conocían a Dios, conocían su carácter. La Biblia dice que eran creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero hoy dice, fíjense el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien entienda a Dios. Eso es lo que está queriendo decir. No hay quien entienda las revelaciones de Dios, no hay quien entienda el propósito de Dios, no hay quien entienda la voluntad de Dios, no hay quien entienda la pureza de Dios, la santidad de Dios, no hay quien entienda. ¿Por qué, hermanos, el mundo peca deliberadamente? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Hay solamente una conciencia de un creador, una conciencia de un Dios allá en los cielos, pero no hay temor de un Dios santo, recto y justo. Solamente es revelada a la iglesia de Cristo ese temor. Dice la Biblia que cuando Dios da vida a los muertos y los levanta y les da su espíritu, Ezequiel 36, les daré de mi espíritu, también es derramado no solamente su espíritu, sino que implica el temor de Dios, reverencia, respeto. Fíjense lo que dice después, versículo 11, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, y eso es verdad. A medida, hermanos, que aparecía la descendencia de Adán y Eva, más las personas se alejaban de Dios. Más. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la multiplicación y el aumento de la maldad. Va en aumento la maldad, hermanos. Estamos en una generación de los 90 ahora, 2000, los adolescentes tienen hoy 17 años, 16, 15. Vamos a ver después, si Dios nos permite, la generación de aquí a 20 años. ¿Qué generación tendrá el mundo? ¿Qué generación? Si ahora ya no hay respeto o poco respeto, de aquí a 20 años ni nos imaginamos, hermanos. Los valores están destruidos, los valores están pisados, pisoteados.
no quiero ver, no quiero imaginar de aquí a 20 años si ni se va a hablar de los valores. Por eso solamente la iglesia es la luz y la sal en la tierra. La iglesia de Cristo es la luz. La iglesia de Cristo es la puerta de esperanza para los pecadores. La iglesia de Cristo es la posibilidad de redención y perdón. La iglesia de Cristo es como un refugio. Es un refugio para los que se arrepienten. Es la iglesia de Cristo. La protección de la maldad. No hay quien busque a Dios, por eso Dios tuvo que buscar al hombre. Dios tuvo que tener la iniciativa en la salvación. Dios tuvo que acercarse al hombre. Dios tuvo que ejecutar su plan de redención. Dios tuvo que enviar un Salvador. Porque si es por el hombre, hermanos, no tiene solución. La Biblia dice que no quiere y ni puede buscar a Dios. Entonces es el Dios de la iniciativa por la condición del hombre. Versículo 12. Todos se desviaron. Todos se desviaron. ¿De qué se desviaron? De los propósitos de Dios, de la rectitud de Dios, del temor de Dios. Todos se desviaron. De la adoración a Dios. Todos se desviaron. Cada ser humano se crea su propio mundo hoy, su propia religión, su propio Dios, su propio sistema de vida. Es un mundo relativo. Hoy alguien dice, Cristo es la verdad, y alguien te va a decir, sí, pero esa es tu verdad. Esa es tu verdad. Van a discutir y van a poner en tela de juicio la verdad. Sino que todo el mundo dice que es relativo, todo depende desde el punto de vista con que se mire. ¿Por qué? Porque todos se desviaron. Versículo 12, a una se hicieron inútiles. Inútiles en lo que respecta a lo espiritual. El hombre tiene muchas capacidades, pero en el área espiritual está muerto y está inutilizado para Dios. No puede adorar a Dios, no puede estar en su presencia. El pecado le ha inutilizado al hombre. Es más, la Biblia dice que tiene la mente entenebrecida. La Biblia dice que estamos ajenos de Dios. El mundo está ajeno, separado de la ciudadanía celestial. Dice después la condición del hombre, versículo 12, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Bueno en el sentido del estándar de Dios. Dios pide perfección, rectitud. Dios pide santidad absoluta. Pero no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Hacemos cosas buenas entre los seres humanos. Es más, la sociedad a cosas malas muchas veces le dice que son buenas. Y a las cosas buenas le dicen que son malas. Las cosas buenas hoy también es relativa, depende desde qué punto de vista estás mirando. Depende de la convicción de vida que uno tenga y la cosmovisión de la vida que uno tenga. Le va a llamar bueno a lo bueno, malo a lo malo, bueno a lo malo, malo a lo bueno. No hay quien haga lo bueno delante de Dios. Y remata el apóstol Pablo, fíjense el versículo 12, no hay ni siquiera uno. No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces vemos a un hombre, hermanos, resumiendo este pasaje, vemos al hombre que no puede amar a Dios, no puede amar a Dios. Es un hombre corrompido por el pecado. Y no puede tolerar a un Dios santo y justo. ¿Saben qué, hermanos? Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no vamos a soportar lo que pide Dios y lo que es Dios. No podemos soportar. Gracias a su redención, su Espíritu Santo, podemos estar en su presencia.
pero con la mente muerta y entenebrecida no soportaríamos tal santidad, tanta rectitud. Por eso el hombre, hermanos, tiene una conciencia. Cuando se le predica muchas veces, sabe a qué se va a enfrentar. A veces sabe, atina, huele, tiene un temor de que si se arrepiente y tiene que cambiar, se va a enfrentar a un Dios santo y recto que aborrece el pecado, que aborrece la maldad. La pregunta es, ¿por qué no puede amar a Dios? Porque necesita la rectitud de Cristo en su vida. ¿Por qué nosotros amamos a Dios, hermanos? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones para poder amarle. ¿Amén? Porque nosotros no queremos. Si depende solo de nosotros, no queremos y no podemos, no hay condición. Los teólogos por años le dieron este nombre: inhabilidad espiritual o depravación total. El hombre no puede. Puede intentar con todas sus fuerzas, pero Dios va siempre a rechazar su forma de amar. Porque para amar a Dios tiene que ser de la manera de Dios, a la manera de Dios. Entonces vemos aquí en Romanos 3 que el hombre no puede amar a Dios. Vemos a un hombre que no puede obedecer ni agradar a Dios. No puede obedecer a Dios. No puede agradar a Dios. No hay mérito en ningún hombre para agradar a Dios. En todas las religiones se enseña que el hombre puede agradar a Dios, que el hombre por medio de obras puede estar en paz con Dios. Todas las religiones, hermanos. No conozco ninguna religión, salvo la cristiana, que enseñe tan bien como nosotros que la salvación es solo por gracia. No sé, ya alguna otra religión escucharon que es solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, solo por la palabra, y que solo la gloria es para Dios. No hay otra. Podemos cansarnos de investigar y no hay. Por eso la iglesia del Señor es exclusiva, es única, no hay más. Es una sola la iglesia del Señor. Entonces no puede. Busca agradar a Dios con las obras, pero no puede. Dice en Jeremías 2:22, les leo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Aunque te laves y te laves y te laves y te laves y te laves. ¿Por qué? Porque dice Dios: yo te tengo que lavar, no vos tenés que lavarte, yo te tengo que limpiar. También vemos en este pasaje al hombre esclavo de Satanás. No puede obedecer, es esclavo de Satanás. Adán obedecía a Dios en perfecta libertad. Dijimos que tenía dominio sobre todas las cosas, dominaba todo y tenía la sabiduría de Dios. Dios le dio dominio, poder al hombre. Ahora, por su desobediencia, el hombre se corrompió y pasó a ser esclavo. Cuando desobedecieron a Dios, pasaron a ser dominio o posesión del diablo, posesión de Satanás. El hombre, hermanos, hoy es esclavo de Satanás. Todo el mundo dice eso en 1 Juan 5, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y lo vemos, hermanos. Ahora estamos de este lado. Estamos en el reino de los cielos y vemos. Ahora podemos ver. Porque nosotros también estábamos como esclavos de Satanás y hacíamos su voluntad y lo que le agrada. Hacíamos y vivíamos según su estilo de vida, en rebelión contra Dios, practicando los pecados más viles, apartados del señorío del Señor, de su presencia. Y el mundo hoy es esclavo. ¿Saben qué, hermanos? La gente piensa que es libre.
está libre, está en libertad y hace lo que quiere. Pero yo me imagino al hombre, hermanos, con una cadena muy larga, clavada por una pared y bailando y moviéndose aquí, pero encadenado a la pared. La cadena es muy larga nomás y no se da cuenta que es esclavo, que está atado. No hay libertad, no hay libertad bíblica, solamente libertad para pecar, son libertad para transgredir una y otra vez. Ese es el hombre. En Efesios 2:1 dice eso, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. También dice en Efesios 2 que en otro tiempo anduvimos también nosotros conforme a la voluntad del diablo. Ahora la iglesia camina conforme a la voluntad de Dios. Por eso la pregunta es, ¿tan malos somos así? ¿Tan malos somos? ¿Necesitamos la justicia de Dios? Y yo le doy este ejemplo. El capricho de un bebé ya se manifiesta en sus primeros meses de vida. Hoy lo podemos ver, los padres cristianos podemos discernir eso. Podemos admirarnos de su inteligencia. Decimos del bebé, qué letrado, ¿verdad? Ya se ríe, ya te conoce, ya dice hola, ya hace esto. Claro, va manifestando habilidades, ¿verdad? Ya pide, ya deja, hizo esto, nos maravillamos de lo que hace un bebé, pero también la iglesia tiene la capacidad de ver la maldad que se va manifestando en ese ser tan tierno. Entonces vemos, hermanos, que el hombre necesita ser justificado. Sí o sí, el hombre necesita ser justificado. Como los leprosos, el ejemplo de los leprosos en la Biblia. La lepra en aquellos tiempos era una enfermedad terrible, era una enfermedad terrible, era muy vergonzosa. ¿Por qué? Porque se descomponía la piel y había olores y había sangrado, había manchas y era contagioso, era inmundo. Era considerada una maldición de Dios al que le tocaba estar leproso. En la época de los griegos, los judíos, en la época de Jesús, los leprosos tenían que avisar que entraban en la ciudad, tenían que gritar, tenían que avisar para que la gente se vaya alejando y le den paso al leproso. Entonces, a ese leproso nosotros podemos tomarle, podemos bañarle bien bañado, perfumarle todo el cuerpo, ponerle un traje, pero al poco tiempo, como el problema es adentro, empieza a sangrar su camisa, empieza a pegarse en la piel su ropa y empieza a despedir el mal olor. Ese es el problema que tiene el hombre hoy, como esos leprosos. Podemos aparentar bondad, podemos aparentar religiosidad un tiempo, podemos aparentar santidad también, podemos aparentar buena moral, pero al poco tiempo siempre se va a manifestar la inmundicia y la maldad. Entonces tuvo que haber justificación. Vamos a ver Romanos 3. Para ser justificados tuvo que haber una obra, tuvo que suceder algo. Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, por eso hay una coma ahí, pero ahora, ¿por qué? Porque Pablo ya escribió toda la situación del hombre, Romanos 1, 18 en adelante, la culpabilidad del hombre, el hombre no tiene excusa, Romanos 2, no hay justo ni aun uno, el hombre está acabado y sin esperanzas. Pero fíjense en Romanos 3, la esperanza, el consuelo, la luz para el hombre
Pero ahora, pero ahora, aparte de la ley, aparte del Antiguo Testamento, significa eso, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, por todo el relato del Antiguo Testamento. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y hay una coma ahí. Toda la aclaración, todo el plan de Dios del Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. La justicia que tenía que venir, la salvación que tenía que venir, el estar en su presencia, lo que hoy podemos hacer nosotros, la iglesia, se cumplió por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque Pablo trae una solución y una aclaración al debate si la salvación era para los judíos o los gentiles. No hay diferencia. No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Versículo 23. No hay diferencia. Sí había algunas ventajas y algunas bendiciones para los judíos, la palabra, las promesas. Dios se manifestó a los judíos, pero también eran pecadores. No estaban exentos de la condena. También los judíos necesitaban poner su fe en Jesucristo. Por eso dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, todo el mundo, todos pecaron. Los judíos no podían cumplir la ley escrita. Los gentiles no podían cumplir la ley escrita en sus corazones. No había forma de escapar. Si hubiera un juicio, los gentiles serían juzgados por su conciencia y los judíos serían juzgados por la ley, y nadie califica. Nadie entra en el reino, por cuanto todos pecaron. Fíjense el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Separación. El pecado separa, nos separa de Dios. El pecado nos separa. Hay destitución. Consecuencias. Hay pecado, hay esclavitud, no hay felicidad, no hay libertad, no hay paz. Por eso, hermanos, el Evangelio también incluye la justificación. Es el Señor el que justifica. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué es y cómo hace el Señor para justificarnos? 25. A quien Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra justificar o justificado significa, del griego dikaio, significa aprobado o declarado justo. Más simple, está aprobado delante de alguien, está justificado. Es un término legal, es un término judicial, por decirlo así. Está justificado, tiene una justificación. El hombre que cree en el Señor Jesucristo y acepta todos los términos de la oferta del Padre es declarado justo delante de Dios y se eliminan las obras. Dios no acepta las obras. Dios acepta el reconocimiento de las obras de Cristo para ser salvo, para ser justificado. Porque no hay mérito en el hombre. El mérito lo hizo Cristo. Cristo cumplió con los gentiles porque su conciencia siempre estaba pura. Cuando se juzgó a Jesús en su conciencia, estaba perfecta su conciencia. Cuando se juzgó a Cristo como judío, estaba perfecto porque cumplió toda la ley. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
cumplió para los gentiles, cumplió para los judíos. Cristo es el que puede estar aquí, por decirlo así, frente al trono de la gracia. Él puede estar y la iglesia detrás. Gloria a Dios. Porque fuimos justos, justificados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Esa justicia de Cristo le es acreditada al pecador. Eso es lo que sucedió. Dice en el Antiguo Testamento, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, porque muchos dicen, ¿qué pasa con las personas del Antiguo Testamento? Y también era requisito siempre la fe, no las obras. Siempre fue creer, siempre fue poner la confianza en Dios. Como dice un pastor, los hermanos del Antiguo Testamento, los creyentes, los que creyeron, miraban hacia adelante, hacia la cruz, a la futura expiación. Por la fe, creo. Va a morir por mí Cristo, pero yo creo ahora para morir en Cristo. Nosotros después de Cristo miramos atrás, miramos a la cruz allá. Entonces nos unimos los del Antiguo y del Nuevo en la cruz. En la cruz. Dice la confesión de fe de Westminster con respecto a la justificación. La justificación es una posición legal ante el trono de Dios. Aquellos quienes Dios llama eficazmente también justifica libremente, no por infundir justicia en ellos, sino por perdonarles sus pecados y considerar y aceptar a ellos como justos, no a causa de algo o hecho por los hombres, sino solamente por Cristo, al otorgarles la obediencia de Cristo a ellos. Eso es justificación. Dios te mira como si fuera Cristo, que vos sos Cristo, que yo soy Cristo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo amor del Padre, ¿verdad? Qué tremendo amor del Cristo. El intercambio, lo que merecíamos nosotros por ser pecadores, Cristo agarró. Yo llevo la maldición de todos. Llevo para mí. Imagínense, hermanos, voluntariamente. Padre, castígame a mí. A mí. Toda la ira, toda tu mano de juez, toda tu venganza de castigador que sea volcado sobre mí. Y a los que creen en mí, dales mi santidad, mi perfección, mi obediencia, mi rectitud. Dale a los pecadores para que ellos puedan estar en tu presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ellos pueden estar en tu presencia. Ellos pueden orar, ellos pueden adorar, pueden compartir conmigo el reino, disfrutar de los deleites espirituales. Qué tremendo, hermanos. Eso se llama justificación. John Owen, un predicador inglés, predicó sobre este pasaje y dio un resumen en pocas palabras sobre lo que aconteció, lo que sucedió en el Romanos 3:25. Miren Romanos 3:25, que Dios puso a Jesús como propiciatorio. Decía así John Owen: hay una situación, hay una ofensa, hay un crimen, hay una culpa y hay una deuda que debe ser quitada. Ese es el caso en tribunales. John Owen ilustró un tribunal de justicia y presentó una causa en una corte suprema. Entonces, ¿cuál es el caso? Hay una ofensa, hay un crimen, hay una culpa, hay una deuda. ¿Qué más? Hay una persona ofendida que debe ser pacificada porque está airada, esa persona está enojada por la ofensa. Hay otra persona, la persona ofensora a la humanidad, la persona que ofendió. Y esa persona debe ser perdonada, debe ser aceptada otra vez. Y también dice,
Pero para eso debe haber un sacrificio. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Vamos a Levítico 16. Vamos a ver lo que es la propiciación del versículo 25. Levítico 16. Es largo, pero más o menos una leída, después explicamos. Dice 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Fíjense, hermanos, se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca. El propiciatorio en el Antiguo Testamento era la tapa que cubría el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, por ejemplo, y estaba una tapa de oro con dos querubines mirándose, con alas enormes cubriendo la tapa. Y ahí se tenía que rociar sobre esa tapa la sangre de los carneros sacrificados por el sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Es como que esté el arca acá y Dios está aquí, está aquí en el arca. Y la ley significa que solamente podía estar aquí parado alguien que cumplió lo que está escrito ahí en los 10 mandamientos. El que no cumplió no puede estar ahí parado. Qué tremendo, ¿verdad? No puede estar delante de Dios. Solamente el que cumplió acá los 10 mandamientos puede pararse frente a Dios, no va a morir. Más o menos esa era la idea. Pero si pecaren, entonces se tiene que pagar para estar ahí adelante. Entonces, lo que le calmaba a Dios, por decirlo así, o lo que justificaba que un pecador esté ahí era que haya sangre, alguien haya pagado eso. Entonces, se practicaban los sacrificios de animales. Y el sumo sacerdote rociaba la sangre por su pecado y por el pecado de Israel. Y se hacía oraciones, entraba el sumo sacerdote con incienso, humo, y intercediendo pedía el favor de Dios y subía el humo a la presencia de Dios. Y Dios hablaba al sumo sacerdote, decía: bueno, los pecados son perdonados. Ya mi ira está aplacada, mi enojo ya pasó. Ahí le justifico a Israel, ya está, pueden seguir su vida. Pero se hacía cada año ese sacrificio, cada año. Era simplemente una preparación de lo que iba a ser Cristo en la cruz. El sacrificio único, por los pecados no de Él, sino por los pecados de los demás. Por eso es el gran sumo sacerdote. Hasta el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era pecador y él por él mismo tenía que hacer sacrificios. En cambio, Cristo murió inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos el versículo 3, Levítico 16:3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Fíjense, hermanos, que para entrar en la presencia de Dios uno no entraba como quería, sino como Dios quería que se entrara. Qué tremendo, ¿verdad? En su presencia hay que entrar en santidad total. Y como nosotros no podemos y Cristo puede, entonces entramos en el nombre de Jesús, entramos en Cristo en su presencia, entramos justificados y lavados. Hoy nuestras vestiduras son como, fíjense, como Aarón. Nuestras vestiduras espirituales, las vestiduras de Cristo están en nosotros. Santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua.
Fíjense el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Se dan cuenta, varios animales. Uno para su pecado, los primeros 2, y luego 3 animales para los pecados de Israel. Se echaban suertes. Uno de los animales era sacrificado y derramada la sangre. Y el otro animal que sobraba, el sumo sacerdote ponía las manos y decía: los pecados de Israel van sobre este animal. Y ese carnero era llevado al desierto lejísimo y dejado ahí. La misma imagen de Cristo en la cruz, abandonado por Dios. Entonces los judíos creían que todas las maldiciones de ellos estaban en ese animal y tenían que perderse en el desierto, lejos del campamento de Israel, lejos de la presencia de Dios. Entonces, limpiados los pecados, los israelitas podían otra vez adorar, tener comunión con Dios, tener el favor de Dios, cada año, cada año, cada año, cada año. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Hasta el sumo sacerdote tenía pecados. Cristo es el sumo sacerdote sin pecado. 7. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. La obediencia de Cristo delante del Señor es agradable, hermanos. Fue agradable el sacrificio de Cristo para Dios. Fíjense lo que dice después. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y así sucesivamente. Es más o menos lo que es Romanos. Vamos otra vez a Romanos 3. Lo que sucedió. Romanos 3. Cristo ahora es esa propiciación. Cristo es el que debería derramar su sangre. Cristo es el que estuvo en la presencia del Padre. Romanos 3. Cristo es el propiciatorio, desde donde Dios es propicio. Propicio también significa favorable, favorable. Romanos 3, 25. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Una característica del propiciatorio del Antiguo Testamento era que era hecha de oro y hecha a mano. Eso dice Éxodo 25. Era hecha de oro, hecha a mano, y no se hacían 2, 3 copias, se hacía solo una. Era bien tallado, trabajado, de oro puro, y no podía haber más de una copia, solamente una sola vez hacía. Así también Cristo es único, es la única ofrenda que hay, es la única propiciación. Ya no hay más sacrificios, no hay otro Cristo. Es la única salida para el hombre, la fe en Jesucristo, la fe en Él y nadie más que Él. No había réplica.
Habla de que Cristo es auténtico y único, a través del cual Dios nos muestra su rostro benévolo. ¿Por qué Dios nos ama, hermanos? Hoy tenemos que sincerarnos en nuestro corazón. ¿Por qué Dios nos ama? Y estar convencido de por qué. Hoy tenemos que saber por qué Dios nos ama. ¿Saben por qué Dios nos ama? Porque ve a Cristo en ti y nada más. Las obras que hagamos, saquémonos de la cabeza que puedan agradar a Dios en algo, mis obras. Mis obras son simplemente muestras de gratitud a Dios. Amén. No pretendamos agradar siquiera con alguna obra majestuosa que hagamos en esta vida. Los hombres nos pueden aplaudir y dar premios y trofeos por alguna obra que hagamos, pero en realidad simplemente y llanamente Cristo te ve, Dios ve a Cristo en ti, entonces eres agradable a los ojos del Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque la salvación es por Cristo. Eso significa no por obras, no por obras. El Señor no acepta nada de nosotros, hermanos, nada de nosotros. Hoy siendo salvos, estamos en Cristo. Hoy sí Dios se agrada y está feliz, pero por sobre todo porque Cristo está en ti. Porque Cristo está en ti. Entonces puedes orar largo o corto, puedes servir en la iglesia mucho o poco, puedes hacer una obra extraordinaria, puedes obedecer toda la Biblia, pero siempre va a ser Cristo en ti el motivo por el cual eres agradable a los ojos de Dios. ¿Amén? Es Cristo. Este es mi Hijo amado. En Él, en nadie más. En Él yo tengo contentamiento. En Él se alegra mi corazón. Y los que están con Él también son bienvenidos. Son bienvenidos. Les amo como a mi hijo. Les amo igual que a mi hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí el Padre te ama igual que le amas a su propio Hijo unigénito. Ahí Dios te protege como le protegiera a Cristo. Ahí Dios te sustenta como sustentara a su Hijo. Ahí Dios te consuela y te calma. Ahí Dios intercede. Ahí Dios se mueve. Ahí Dios te otorga. Ahí Dios te bendice como si bendijera a su propio Hijo Jesucristo. Ahí Dios te dice santo y sin mancha. Eres santo, perfecto delante de mí, porque mi Hijo está ahí. Amén. Entonces, gracias Señor. No, mi Hijo. Es mi Hijo. Es Cristo. Sol y Deo gloria. Las 5 solas, hermanos, son profundas. Son profundas. No es un eslogan de la Reforma. Son profundidades eternas, son palabras muy profundas. Las 5 solas se deberían estudiar todo el tiempo en la iglesia, hasta que sea convencido de que solo Cristo es el agrado del Padre Celestial. Por eso, hermanos, decía el Señor, voy a enviar a mi Hijo. Él tiene que ser la propiciación, la sangre de Él tiene que ser. Ese era el requerimiento para que la justicia de Dios sea aplicada a nuestra vida. Entonces dijimos que Cristo es único y auténtico. Los hombres todavía están haciendo sacrificios para alcanzar a Dios. Los hombres todavía intentan agradar a Dios con su esfuerzo humano. Los hombres todavía intentan, como si fuera que es una escalera interminable alcanzar a Dios. Y es al revés. Dios ya hizo la obra por nosotros, enviando a su Hijo, y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, va a tener vida eterna y perdón de pecados. Y por último, como un cuadro comparativo,
podemos comparar el sacrificio de animales y el sacrificio de Cristo. Romanos 3, versículo 25, leemos a Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El tipo de sacrificio en el Antiguo Testamento era la sangre de animales, y en el Nuevo Pacto es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, la calidad del sacrificio era insuficiente y se ofrecía una y otra vez. Una vez al año era el sacrificio por los pecados de Israel. Una vez al año, interminable, interminable, interminable. En el Nuevo Pacto fue suficiente. Consumado es. Ya está, aplacó la ira de Dios. Dios ya con los que creen en Él ya no está irado, ya no está enojado, ya hay paz, ya hay paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Y fue ofrecido solo una vez y para siempre. Cristo ya no va a volver para morir, va a volver para juzgar. Va a volver como rey y va a volver para juzgar a las naciones por no haberle aceptado como Señor y Salvador. La cantidad de sacrificio en el Antiguo Testamento eran muchos sacrificios. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, un solo sacrificio, una vez. La eficacia de ese sacrificio era por un día o por un año. O sea, lo que hacía el sumo sacerdote le perdonaba a Israel por un año. Un año estaban perdonados sus pecados. Luego tenían que otra vez sacrificar en su presencia para que Israel sea bienvenido a la reunión, al culto, al tabernáculo, para que Israel pueda orar y buscar a Dios. Tenía que haber sangre cada año. En el nuevo pacto es para siempre. Gloria a Dios, hermano. Cristo murió para siempre. Por eso se dice que tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Y el resultado, los sacrificios del antiguo pacto fueron temporales y en el nuevo pacto es definitivo, definitivo. Es definitivo el resultado. La salvación es eterna. Y aquí cerramos con el versículo 27. Si Dios hizo todo y sabemos nuestra condición y sabemos cómo justificó, entonces la pregunta de Pablo es, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Porque cumpliste las obras de la ley? ¿Porque tu conciencia siempre fue pura? ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? Queda excluida, dice Pablo. Está por fuera. No hay jactancia en el hombre. No hay nada que el hombre se pueda enorgullecer por su salvación. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cierra tus ojos y oremos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en esta mañana preciosa que tú nos das. Gracias por este tiempo de compartir tu palabra, reflexionar, Señor. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, que poco a poco y cada vez más vamos entendiendo mejor, Señor. No vamos a entender esto de una noche, de un día para otro, Señor. No vamos a entender ni siquiera nuestra maldad. Cada vez que te conocemos más va a aumentar el conocimiento de nuestra maldad. Tampoco vamos a conocer de un día para otro tu santidad, tu justicia, tu rectitud. Tú eres más alto que nuestros propios pensamientos, Señor.
Pero sí pedimos como iglesia y como hijos tuyos, Señor, que entendamos cada vez más la obra de Cristo en la cruz, esa justificación. Perdóname, Señor, si queriendo o no queriendo hay jactancia en nuestros corazones, o creemos que alguna obra te pueda agradar a ti, Señor, que alguna cosa que hablemos, que hagamos o que digamos pueda darte o alegrar tu corazón. Pero entendemos que lo único que alegra tu corazón es tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por el privilegio, la honra, la misericordia y la bondad de que tu Hijo vive en nosotros. En nosotros. Por eso, Señor, como dicen Hebreos, hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Dale gracias, mi hermano, al Señor, porque hoy entras en oración, entras en su presencia sin derramar sangre, entras en su presencia sin hacer sacrificios de animales, entras en su presencia sin que Dios te pida algo a cambio, porque Cristo cumplió todos los requerimientos. Dale gracias al Señor Jesús, mi hermano, porque Él cumplió por ti, Él cumplió por ti, Él pagó por ti, Él pagó por ti. Y Dios no solo te perdonó, nos perdonó, sino que ni siquiera se acuerda de nuestro pasado. El Señor no se acuerda de tu vida de pecado. El Señor se ha olvidado. El Señor no tiene en cuenta. Ha pasado por alto todo. Toda nuestra maldad fue cargada en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por eso. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dale gracias, mi hermano, mi hermana, porque eres libre hoy para vivir la vida cristiana. Eres libre, eres libre. Que mis hermanos en esta mañana puedan experimentar la libertad en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. Las cadenas fueron rotas, despedazadas en la cruz del Calvario. El velo se rasgó y se partió en dos. Y el Señor dice, vengan a mí. Ya pueden estar en mi presencia todo el tiempo que quieran. Y cuando hemos pecado o pecaste, mi hermano, la Biblia dice que abogado tenemos en Cristo Jesús, que intercede por nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, por guardarnos de todo mal. Gracias, Señor, porque en la prueba, en la tentación, tú estás. Gracias, Señor, porque no solamente cuidas mi alma, sino que cuidas todo mi ser. Gracias, Señor, porque esa sangre derramada pagó la deuda completa. Y hoy, Señor, deseamos vivir para ti, deseamos disfrutar de ti. Oramos y anhelamos, Señor, que aumente el deseo por ti, que aumente nuestro deseo en el corazón, Señor. Aumente el deleite por ti, el conocerte a ti, el disfrutar de ti. Ora, mi hermano, en esta mañana, para que el Señor despierte tu corazón, para que el Señor te aliente, te despierte. Ora en esta mañana, mi hermano, para que haya un avivamiento en tu corazón. Porque Cristo te justificó. Y hoy eres hechura suya, creado según Dios para buenas obras. Hoy hacemos las obras por gratitud. Hoy todo lo que hacemos, lo hacemos simplemente porque estamos agradecidos eternamente. Y oramos, Señor, para que la iglesia disfrute de tu presencia, se deleite en tu presencia. Todo lo que hagamos lo hacemos por amor a ti, Señor. Y que nuestra motivación sea la gratitud, gratitud, porque todo fue pagado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús.
Oramos, Señor, por los hermanos que están enfermos. Oramos por los que no pudieron venir. Una oración especial por la hermana Vivian, que está de reposo. Oramos por otros hermanos que están enfermos, por nuestros hijos, por los pequeños, Señor. Que no falte la fe, que no falte el gozo, la alegría, sabiendo que estamos en ti y nada nos arrebata de tu mano, Señor. Nada nos puede separar de tu amor. Ni la muerte, ni la vida, ni la tristeza, ni la enfermedad, ni nada nos puede separar de tu amor. Que podamos entender esa convicción, Señor, que nada ni nadie ya me puede sacar de ti, Señor. Me puede separar. Yo soy tuyo, tú eres mío, Señor, para siempre y eternamente. Y a ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.